Y tras supervisar las afectaciones del temblor aquí en la capital del país, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, felicitó a todos los capitalinos por su pronta respuesta y dijo que el temblor permitió probar con éxito la herramienta de comunicación durante desastres naturales, que la Conferencia Nacional de Gobernadores propuso hace cosa de semanas. Veamos. La capacitación, la toma de conciencia, la implementación de protocolos en materia de protección civil y el correcto funcionamiento de la alerta sísmica y los altavoces permiten que la Ciudad de México esté más preparada para afrontar los sismos, como el suscitado la noche de ayer de 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapa, en Chiapas. Reiteró que no existen daños mayores en infraestructura y que Radio Conago, este sistema de comunicación propuesto por el mandatario local que permite comunicación entre los estados del país en caso de desastres naturales, fue puesto a prueba con éxito. Con las instalaciones que tenemos en el C5, ayer tuvimos contacto con radioaficionados de Juchitán, pudimos hacer reportes que transmitimos a la Secretaría de Gobernación porque no había otra manera de tener comunicación. Señaló que desde la CONAGO insistirá en la necesidad de su implementación para todas las entidades del país, así como destacar la importancia de que los otros 31 estados cuenten con un sistema de alerta como el de la capital del país, el cual emitió un aviso de prevención a la ciudadanía 120 segundos antes de que se hiciera perceptible el sismo. Tiene un costo, cada entidad que asuma el costo puede llegar a tener acceso a esto. En la Ciudad de México hoy está potenciado gracias a los altavoces, no dependemos ya nada más de lo que pudiera ser una transmisión en los sistemas de radio, de la radio comercial o de la radio oficial, sino que los altavoces nos dan una ventaja operativa muy importante. Enrique Muñiz, 21 Noticias.